Buenas noches, estimados amigos, amigos suscriptores y también oyentes de este canal. Queremos en esta hora también transmitirles un mensaje que es de mucha importancia, aunque es un poco controversial, pero vamos a tratar de analizar los puntos bíblicos que nos llevan a entender la parte fundamental y clara y verdadera de este tema tan controversial, que es que muchas personas creen que la ley y los 10 mandamientos aparecieron a 400 años después de haber sido llamado Abraham para poder ser amigo de Dios, pero realmente eso es un error que podemos cometer. La primera pregunta sería, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo y a quiénes está hablando cuando dice que la ley apareció 430 años después? Aunque el apóstol Pablo también especifica que el hecho de que la gracia llegó a través de Cristo no abroga tampoco la ley, ¿verdad? Y también explicamos el otro día también en un tema que tampoco la ley abrogó a la promesa que Dios le hizo a Abraham allá 430 años antes que llegara la ley, tampoco abrogaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, ¿cómo es que van a jugar estas dos cosas? ¿Cómo van juntas en la salvación? Bueno, de acuerdo a la enseñanza de la iglesia, se cree que las obras van juntamente con la fe, aunque las obras que tenemos no son nuestras, sino que son de Dios. Por eso es que nosotros no podemos obrar para salvarnos, porque realmente no tenemos ninguna cosa buena. La primera pregunta es, ¿había ley antes de Adán, antes del pecado? Esa es una de las cosas, de las preguntas más grandes que se puede hacer el ser humano, y si podemos contestarla. Pero vamos a hablar no de la ley de los 5 libros, sino vamos a hablar de la ley de los 10 mandamientos, porque también los 5 libros de ley también tienen otro conjunto de enseñanzas y educación al pueblo para poder ser pueblo de Dios, un pueblo bien educado y consagrado, santificado. Pero ese será otro tema también que trae grandes preguntas, pero hoy sería la pregunta, sería que Adán no vivió ¿bajo qué vivió Adán? ¿Habría ley antes de Adán? Esa es la primera pregunta. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:4, dice así el apóstol Juan, dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga bien, entonces quiere decir que Adán, cuando pecó, debió de haber infringido uno de los 10 mandamientos. No, pero es que no había una ley escrita así. No había una ley escrita porque papel todavía no había. Pero la primera pregunta a nosotros sería para contestarnos, no porque la lógica explique la Biblia, sino que tenemos que también usar la lógica. Sería que Dios le transmitió a Adán esa ley, esos 10 mandamientos así, verbalmente se los dijo él a Adán. Y si se los dijo a Adán, entonces la primera pregunta es, ¿y si no se los dijo, cómo lo pudo declarar pecador Dios a Adán? Y nosotros cuando revisamos a Génesis 3, dice Génesis 3 que el árbol era codiciable. Ahora la primera pregunta es, ¿qué mandamiento es el que habla de la codicia? Entonces quiere decir que había una ley, y el apóstol Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces quiere decir que Adán y Eva tenían una ley. Lo único es que nosotros no se nos escribió cómo Dios se las dio, pero sí se las dio. Dicen, no, pero es que eso solo sería un invento. Pero ahora vamos a lo que dice Oseas 6:7. Oseas 6:7 dice de esta manera, digan bien, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces quiere decir que también Israel un día, también, así como Israel violó el pacto que Dios le dio a Israel, también Adán un día también violó el pacto, lo traspasó. ¿Y cómo lo traspasó? A través de la codicia. Los israelitas también a través de la codicia trabajaron mucho tiempo sin guardar los principios, solo queriendo vivir y obtener ganancias de las bendiciones que Dios había otorgado. Y esa codicia los llevó muy lejos, los llevó cautivos a Babilonia, los llevó esclavos de los madianitas, esclavos de todos, de los filisteos. Perdieron batallas, perdieron guerra, solamente por ellos haber traspasado el pacto, al igual que Adán. Ellos, ¿por qué dice esto la Biblia? Porque ellos no tenían necesidad de traspasar el pacto. Adán no tenía hambre para poder traspasar el pacto que había hecho con Dios. Aún Cristo sí tenía
podíamos decir, sí tenía razón porque tenía 40 días de no comer. Israel, ¿cómo podía traspasar el pacto? ¿Cómo podía dudar de Dios? Los había salvado del Mar Rojo, los había sacado con mano fuerte de Egipto, les había dado maná, les había dado agua en el desierto. ¿Qué más querían ellos? Les había dado calor en el desierto, les había dado aire acondicionado en el desierto. ¿Qué más podía Israel? No podía prevaricar contra Dios porque estaban abandonados, tenían todo a la mano. Entonces ellos no pecaron por necesidad. Se dan cuenta que el pecado solamente es el deseo de hacer el mal y meternos a hacer el mal. Entonces Adán traspasó el pacto. ¿Cuál pacto? Un pacto que había con Dios. Entonces quiere decir que en el Edén también había una ley. Vamos a estar después en otro tema, el tema del Edén. ¿Por qué fue sacado el diablo del Edén? ¿Por qué fue sacado Adán del Edén? Hay muchas preguntas en eso, pero hoy vamos a hablar algo más. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:15, que es bien interesante lo que dice, y dice de la siguiente manera en el versículo 15. Mire cómo dice. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay pecado. Entonces quiere decir que ese día que Adán y Eva pecaron, ellos violaron una ley. Había una ley presente en el Edén. Había una ley. Y esa, mi estimado amigo, mi estimado hermano, tenía 10 principios que ustedes ya los conocen. Si usted no los conoce, vaya a buscar a leer Deuteronomio 5, Éxodo 20. Ahora quiero decirle algo interesante. Claro, Adán vivió bajo esa ley antes del pecado. Pero una vez que Adán cometió pecado, él tuvo que vivir bajo la gracia. Porque ese día que Adán violó esa ley, había también algo que leímos aquel día en Colosenses 2:14. El día que Adán violó esa ley, él hizo un pacto con el diablo. Y en el pacto con el diablo, el pago que le daba en el pacto con el diablo era la muerte eterna. Y Cristo le arrebató a través de la muerte. Oiga bien, le arrebató ese trato al diablo y lo hacemos ahora con el Hijo de Dios. Esto es muy profundo, pero ahora quiero dejarlos aquí. Yo quiero que usted entienda ahora, mi estimado amigo, que la obediencia a los principios de Dios siempre serán útiles para el cristiano, no para salvarse, sino porque él ya vive salvado. Termino diciéndole esto. Adán no necesitaba guardar los mandamientos para entrar al Edén, pero Dios puso a Adán en el Edén. Lo puso sin Adán haber hecho nada, y no tenía que hacer nada más ni nada menos que solo obedecer para no perder el Edén. El día que Adán violó el pacto, traspasó la promesa, ese día Adán fue expulsado del Edén, así como Israel. El día que ellos se rebelaron contra Dios, ese día también perdieron el derecho a entrar a la Canaán prometida. Por eso todos los hombres de arriba de 20 años que violaron el pacto en el desierto, ninguno entró a la Canaán terrenal, excepto 2 personas, porque ellos no violaron el pacto. ¿Se dan cuenta? Así que, mi estimado amigo, mi estimado hermano, quiero decirle algo en esta hora, que usted también, si ha sido salvado, tiene que vivir los principios para no perder la promesa que Dios le ha dado. Que Dios le bendiga en esta noche. No se le olvide compartir y suscribirse en el canal. Bendiciones.